es el que derrama el Señor sobre nuestras vidas el día de hoy, siglo XXI. Él es el mismo desde ayer y hoy y por todos los siglos. No hay limitaciones para Él. Él es bueno, para siempre su misericordia. Este es un pasaje que tiene su paralelo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 8. Hay algunos elementos diferentes en el Evangelio de Lucas. Lucas es un médico, era un médico, y desarrolla muchas de sus historias que comparte en su Evangelio, tienen que ver con sanidad que el Señor hizo a diferentes personas que tenían alguna necesidad. El Evangelio de Lucas explica que el centurión, del cual habla esta historia, el centurión romano, un hombre que tenía a su cargo por lo menos 100 soldados en el gobierno, en el ejército romano, un hombre muy connotado, muy reconocido, un hombre que estaba sometido a una autoridad, a sus líderes, estaba sometido, pero también tenía hombres bajo su autoridad, tenía gente que obedecía inmediatamente a las órdenes que él podía dar. Un hombre que en el Evangelio de Mateo dice que llegó a Jesús, se le acercó a Jesús. En este caso habla de que primeramente envió emisarios, envió gente a la cual comisionó para que fueran a pedirle un favor a Jesús en su nombre. El problema de él era que su criado, uno de sus siervos, estaba gravemente enfermo, estaba quebrantado de salud, y de acuerdo a la narración estaba a punto de morir. No era una enfermedad, no era una gripe común y corriente, no era un problema de dolor de cabeza sencillo, era una enfermedad que le estaba causando muchos problemas y estaba a punto de morir, cercano a la muerte. Ya, acá podemos nosotros encontrar una serie de cosas, una serie de elementos, una serie de características bonitas, hermosas, que hubo en el corazón de este centurión. En casi ningún lugar se podía ver que el patrón, el patrono, el jefe que tenía a su cargo siervos, esclavos, tuviera tanto interés o tuviera tanto amor por aquellos que le estaban sirviendo, de tal forma que estuviera dispuesto a hacer lo que fuera con el propósito de que aquel pudiera obtener salud, pudiera tener prosperidad, pudiera tener bienestar, beneficios. Ahora en día se está promoviendo que aún a las personas del servicio doméstico se les otorgue o se les conceda la oportunidad de tener seguro social. Bueno, alguna gente no estará de acuerdo. De hecho, las personas merecen y necesitan ese tipo de ayuda, ese tipo de apoyo, ¿no? Y es bueno, pero en casi ningún lugar se podía ver eso. El criado, el esclavo no tenía derecho a nada prácticamente. Es cierto que sus amos tenían responsabilidad, porque si querían un buen empleado, si querían un buen esclavo, si querían alguien que les sirviera, tenían que atenderle, alimentarle, velar por sus necesidades básicas, seguramente, claro que sí, pero no se mira con tanta facilidad o con tanta continuidad el hecho de que haya alguien que esté dispuesto a ayudar y apoyar a aquel que está sirviéndole como un esclavo, como un siervo. Pero en este caso el centurión tenía esa actitud, tenía esa disposición, amor por sus semejantes. Era un centurión romano, posiblemente estaba alejado de todas aquellas promesas, seguramente que así es para el pueblo de Dios. El Señor no había venido sino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero primeramente vino a los suyos no le recibieron, Israel no le recibieron. Como no le recibieron, entonces buscó a otros en quien poder depositar su poder, su gracia, su misericordia, su amor abundante. Y por esa razón, a los que le recibieron, dice Juan capítulo 1, versículo 12, a los que creyeron en su nombre les dio poder, les dio potestad, les dio la facultad de ser hechos o llamados hijos de Dios. Usted sabe muy bien la historia, usted conoce perfectamente bien este pasaje bíblico, es un pasaje muy conocido, pero hay elementos, decía, que pueden ayudarnos a fortalecer nuestra fe y pueden ayudarnos a fortalecer nuestra manera de conducirnos, nuestra manera conductual, para poder ser ejemplo a las multitudes que nos rodean y para poder ser agradables delante del Dios Todopoderoso. Era un hombre que tenía esa disposición para amar. Léalo conmigo, por favor.
Evangelio según San Lucas, capítulo número 7. Evangelio según San Lucas, capítulo número 7. Ha terminado Jesús su sermón. Ahí anteriormente de esto habla de las bienaventuranzas también, habla del hombre que edifica una casa, habla de todos estos aspectos. Y esto tiene que ver con el sermón del monte, de Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7 también. Después de haber terminado todas estas palabras, y es lo que dice el capítulo 7, versículo número 1 del Evangelio según San Lucas, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum, entró a la ciudad, al pueblo que le oía. La palabra de Dios es para escucharla, la palabra de Dios es digna de ser recibido por todos, como dice Pablo cuando escribe a su hijo en la fe Timoteo. Es palabra fiel, es palabra digna, es palabra de verdad para que podamos recibirla todos. Si queremos ser bendecidos, debemos recibir palabra de Dios. Si queremos que nuestra fe crezca, debemos oír palabra de Dios. La misma Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo lo que se oye a través del púlpito o detrás del púlpito, todo lo que se dice y se comparte desde el púlpito a la congregación es para que su fe crezca. Muchas veces, y lo digo con respeto delante de Dios y ustedes, no para decir alguna cosa negativa, pero muchas veces ni los milagros mismos hacen crecernos en fe. Pero la palabra de Dios es lo que nos hace crecer en fe. Es lo que nos capacita, es lo que nos fortalece, es lo que nos hace nuevos en Cristo Jesús, la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que suceden cosas maravillosas. Y la palabra viva es Cristo Jesús, y la palabra escrita es esta que tenemos con nosotros, Biblia, la palabra de Dios. Entonces, cuando la gente que le oía estaba dispuesta, o la gente que estaba ahí estaba dispuesta a escuchar, a oír lo que el Señor estaba diciendo, pues entonces esa gente iba a recibir bendición y victoria para sus vidas. Cuando terminó de hablar a ese pueblo que le estaba escuchando, entró en la ciudad de Capernaum. Siempre que Jesús llegaba a un lugar, a un determinado lugar, lo hacía con propósitos definidos. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que tiene propósitos para bendecir a su pueblo, para ayudar al necesitado. Siempre que entraba a un lugar era porque había una necesidad. Parece que eran sencillas las necesidades, parece que eran cosas muy pequeñas las que podía realizar, pero a través de estas personas en los cuales hizo Dios un milagro, o Jesús hizo un milagro. Jesús es Dios todopoderoso, pues, y Él hizo un milagro. Estas personas sirvieron como instrumentos útiles para poder llevar el evangelio del reino a muchas personas más. Por eso es que el Señor nos reúne, para poder ser edificados. Venimos a exaltar su nombre, venimos para celebrar en su presencia. Usted lo sabe perfectamente bien. Si la gente se fanatiza con un montón de cosas el día de hoy, y especialmente hoy en día que se transmite el mundial de fútbol, y la gente se fanatiza y la gente llora por sus equipos preferidos, y la gente cuando se da cuenta que han perdido sus equipos pues se siente mal, pasan deprimidos y se escapan a morir y se quieren hasta matar o envenenar, pues Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pues si eso no es para podernos desanimar, esos equipos usted sabe que van a perder algún día, a lo mejor algún día ganan, pero van a perder de todas maneras. En el equipo que usted debe estar y que nunca pierde es el equipo ganador, el equipo de Cristo Jesús. Usted y yo debemos pertenecer a ese equipo, así nunca vamos a perder. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la idea de todo esto es que nosotros podamos ser mejores cada día, podamos fortalecernos en fe, podamos celebrar en su presencia. Sí, venimos aquí a celebrar, pero venimos aquí para oír la voz del Señor. Hay voz de Dios que se oye todavía el día de hoy. Es que el Señor, cuando está en medio de un pueblo, cuando un pueblo se reúne para alabar su nombre, entonces el Señor va a hacer oír su voz. Y la voz de la desposada somos cada uno de nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. Estamos usando un vestido de novia, estamos queriendo tener algo hermoso delante del Señor, presentarnos delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Sabemos que al corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar jamás. Venimos ante su presencia para adorar su nombre en espíritu y en verdad. Estamos aquí para recibir de Dios beneficios, y podemos nosotros exaltar su nombre y no fanatizarnos en ese sentido que el mundo entero se fanatiza viendo y oyendo otras cosas, pero sí postrando nuestra cerviz y nuestro corazón y nuestra rodilla delante del Dios Todopoderoso para adorarle con todo nuestro corazón. Por eso es que decimos amén, por eso es que gritamos con gritos de júbilo, por eso es que decimos aleluya, por eso es que decimos estoy subiendo, sube, sube, sube. Aleluya, mi alabanza delante del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es digno de toda honra, de toda gloria y toda la alabanza. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Dios desea lo mejor para cada una de nuestras vidas, y Dios deseaba bendecir de una forma especial
aquel hombre que estaba en una necesidad. El Señor entra a un determinado lugar, a Capernaum, para poder ver una necesidad y poder satisfacer aquella necesidad, poder solucionar aquel problema, solventar aquella dificultad. Dios tiene algo hermoso para cada uno de nosotros también. Pueden ser que haya problemas que nosotros consideremos que no son tan fáciles de resolver, y de hecho para nosotros cualquier situación es muy difícil, pero para Dios nada es difícil. Él es Dios de toda carne. Dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Para el Señor nada es difícil, y mucho menos nada es imposible. Dios todo lo puede hacer, Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo hace, y Él está con su pueblo para bendecirnos de manera espectacular, como solo Él puede hacerlo. Él es bueno, aleluya. Gloria sea su nombre. Entró a Capernaum. Cuando entra a Capernaum hay un problema. Mire el versículo 2 del capítulo 7 de Lucas. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho. El centurión quería mucho a su siervo, lo quería mucho, lo amaba. Estaba enfermo y a punto de morir. Tenía graves dificultades, no, estaba enfermo y a punto de morir, lo que explicábamos anteriormente. Pero ese elemento, a quien el centurión quería mucho, a lo mejor había dado motivos para darse a querer, pues seguramente. Era muy cumplidor en sus faenas, en sus labores. Era un hombre fiel, con toda seguridad. ¿Cómo no lo iba a apreciar? Claro que sí, lo necesitaba. Era un hombre, un buen confidente, era una persona muy especial, y con toda seguridad entonces aquel centurión quería que aquel siervo pudiera estar sano, pudiera estar tranquilo, pudiera estar estable, pero estaba a punto de morir. Y por esa razón, a lo mejor había invertido ya en que lo llegaran a ver los médicos. Habían médicos en aquel entonces también, no crea que no. El mismo Lucas que escribe era un doctor, era médico. Seguramente que se había dicho: mire, este hombre solo hay que esperar, pues sus últimos días está viviendo ya, solo hay que esperar que se termine de respirar y entonces se muera, pues solo eso hay que esperar, está gravemente enfermo. Pero había una situación hermosa que estaba sucediendo ahí. Jesús había entrado a la ciudad donde este hombre estaba enfermo, y si Jesús estaba presente, entonces podía haber solución al problema. Si Jesús está presente, aunque no te parezca que tienes opción para solventar el problema, Jesús puede darte una opción extra para tu vida. A veces creemos que ya no es posible nada, ya lo intentamos todo y decimos: no se pudo, no se puede, y nos rendimos y nos dejamos morir. Estamos a merced del enemigo, si es posible, o por decirlo de alguna manera. Pero Dios te dice: jamás he tocado la marcha de retirada. Dios te sigue diciendo por su Espíritu Santo: no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerza. Aleluya. Él da fuerzas al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. El Señor está para darte victoria. El gozo del Señor es nuestra fortaleza o nuestra fuerza. Dios ha venido con poder para animarnos, para soplar sobre ti y sobre mí aliento fresco en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que el que está desanimado salga de su desánimo, para que el que ha venido derrotado deje la derrota, la eche fuera, se sacude el polvo y diga hacia adelante, viendo a Jesús, poniendo sus ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Él está aquí, Él ha entrado a este lugar, Él ha venido para bendecirme. Hay necesidad en mí, Él lo sabe perfectamente bien, y Él ha venido para darme victoria. Voy a irme de este lugar no derrotado, voy a irme de este lugar no más desanimado, voy a irme de este lugar no pisoteado por el diablo. Ahora me sacudiré el polvo, ahora romperé atadura, ahora me dispondré para estar en la comunión con el Padre Celestial, y pisotearé toda fuerza de maldad, serpientes, escorpiones y toda obra del diablo no me hará desistir, no me hará daño, porque soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Oh, bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios es bueno y para siempre su fidelidad. Cuando este hombre, el centurión, se da cuenta que estaba a punto de morir su criado, su siervo, su esclavo, como le quiera decir, pero oye hablar de Jesús, supo que habían posibilidades, supo que algo nuevo iba a suceder. Estaba consciente que algo hermoso podía acontecerle a él, a su criado. Versículo 3 dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús,
Y oiga esto, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Oiga eso, le envió unos ancianos de los judíos. Hay un elemento interesante ahí. Ancianos de los judíos. Es cierto que alguna gente había creído en Jesús ya. Es cierto que alguna gente había oído hablar de Jesús ya. Es cierto que alguna gente había escuchado a Jesús a lo mejor en este momento de su ministerio. Pero también es cierto que multitudes no creían en él. También es cierto que multitudes lo rechazaban, que multitudes no habían aceptado su ministerio, ni mucho menos que era el Mesías príncipe, que era el Mesías que había de venir a rescatar o a liberar al pueblo de la esclavitud. Ellos pensaban que tenía que venir de otra manera, no en un burrito entrando a la ciudad de Jerusalén. Ellos pensaron que tenía que venir de otra forma, con prepotencia y un montón de cosas más, para libertarlos políticamente de la esclavitud, del yugo de esclavitud de Roma sobre ellos. Pero Jesús no vino a pelear una batalla política. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús vino a dar su vida en rescate por la humanidad. Y Jesús derramó hasta la última gota de sangre para limpiar al mundo del pecado y de la maldad. Aleluya, gloria a Dios. Si políticamente nos hubiese libertado, eso sería la única libertad que tuviera la gente. Pero Jesús vino a libertarle de todo tipo de maldad, para que su mente y su corazón sean diferentes y para que las personas se conviertan en nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cosa es total, la cosa es integral, la cosa es diferente entonces. Pero este hombre centurión, porque se había entrado o caído en gracia con el pueblo por la generosidad que él tenía. Más adelante usted podrá ver esta situación que los mismos ancianos dicen a Jesús. Por ser generoso, por ser dadivoso, él pues tenía amigos y gente que le apreciaba, gente que se interesaba seguramente por apoyarle o por ayudarle, pero también gente interesada, pues porque si no hubiera dado, a lo mejor no hubieran estado interesados en apoyarlo. Pero como daba, como era generoso, era dadivoso, entonces la gente estaba dispuesta a servirle pues de emisarios en un momento determinado y en una situación como esta. Los ancianos se acercan a Jesús y supongamos que estos eran de aquellos que no creían en el ministerio de Cristo Jesús. Para ellos fue un gran problema también ir a rogarle a Jesús que fuera a hacer un milagro y que fuera a sanar al siervo del centurión, pero lo hacían por amistad con el centurión. Para ellos era un problema, una carga bastante pesada. Pero en medio de todo, mire si esto no proviene de Dios también. La misma Biblia dice, Pablo lo expresó de manera profética en Filipenses capítulo 3. Él dice que en un momento dado toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Todavía no ha sucedido eso en forma plena, pero sucede por lo menos en situaciones como estas. Y en alguna medida estos ancianos tuvieron que llegar delante del Cristo de la gloria para reconocer su autoridad, su poder. De alguna manera pues tenían que estar ahí, porque estaban queriendo congraciarse con aquel que les había donado algo a todo el pueblo y que era una bendición para el pueblo, una sinagoga que les había construido, que se les había regalado. Pues más adelante lo dice el versículo número 5, dice así: por eso llegaron para pedirle a Jesús con toda solicitud, dice el versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, con prontitud, con diligencia, con esmero, con empeño, entregados a realizar esa misión que se les había encomendado. Jesús, ayúdale a este hombre, por favor, ayúdale. Reconocieron, aunque no hubieran querido, reconocieron que el único que podía ayudarle en medio de la situación era Cristo Jesús el Señor. Y a lo mejor con todo lo que el Señor iba a hacer o iba a realizar, estos iban a tener testimonio para poder creer en el Dios Todopoderoso también. Este hombre, le dicen, es digno, así le dicen ahí, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ellos dicen que es digno, sin embargo, el centurión más adelante dice que no se tuvo por digno de venir delante del Señor. Ellos lo consideran digno, ellos lo consideran merecedor de aquello, porque ama a la nación, puesto que les había edificado una sinagoga y se las había regalado. Pues no les había
puesto ninguna condición, construyó la sinagoga, el lugar para leer la ley, el lugar para adorar, y entonces se lo regaló y les dijo: aquí está, para que ustedes se deleiten, para que ustedes vengan y ustedes lean la ley de Dios y ustedes hagan esto y hagan lo demás. Por eso ellos dicen: es digno. Aquel que es generoso es considerado digno también. Aquel que es dadivoso, si hago un paréntesis, es considerado digno también. Aquel que está dispuesto a dar para la gloria de Dios, Dios lo considera digno también. Dios lo considera una persona que por esa disposición de dar, sin reservas, con agrado, con gratitud, hay características para dar, con gratitud de corazón, con alegría, porque Dios ama al dador alegre, aquel que se dispone a hacerlo, a dar su tiempo para Dios, a dar su servicio para Dios, a dar sus posesiones para Dios, a entregarse por completo a Dios, a darse sin reservas para Dios, y lo hace con toda solicitud, con toda diligencia, con prontitud, porque sabe que Dios lo está llamando para desarrollar a través de él una bendición a muchas personas más. Esta persona, conforme puede sembrar, así va a recibir también. En este caso, tal vez el pensamiento de los ancianos judíos no es el mejor, porque le dicen: es digno de recibir un milagro, porque nos construyó una sinagoga. No es por obras para que nadie se gloríe, de todas maneras, pero dando es como se recibe de todas formas también. Tal vez la actitud o la intención de ellos, pues tal vez no estaba muy bien coordinada. Sus pensamientos no eran de la mejor forma cuando se expresaron, pero el corazón del centurión es lo que Dios sí podía ver. Y el centurión había hecho las cosas por amor, en verdad. Y el corazón de aquel hombre era un corazón íntegro. Si Jesús mismo lo dice más adelante, es porque así era, pues. Te lo digo desde ya. Jesús expresa de este hombre que ni aún en Israel había hallado tanta fe como la de ese hombre. ¿Y eso qué significa? En Israel, ¿quiénes son los de Israel? Pues, y los discípulos de Jesús no eran de Israel. No eran israelitas, pues, ni en Israel, porque quiere decir, este hombre era romano. Ni entre toda la gente a la cual he compartido, a la cual he predicado, con la cual he estado, los que han estado conmigo, los que han visto milagros, los que me han seguido, ni en ellos he visto tanta fe como la de este hombre. El corazón de aquel hombre, un corazón sincero, entonces. O sea que Dios, exactamente, sea como sea que actuemos, Dios nos mira en lo profundo de nuestro corazón. Sea cual sea nuestra forma de vivir, nuestros pensamientos, cuando los compartamos con los demás, podemos nosotros impresionar a alguien con nuestra verborrea, con nuestra elocuencia, con nuestras palabras bonitas tal vez. Podemos nosotros engañar a alguien por nuestra actitud. Sin embargo, Dios no mira ni nuestras palabras, ni nuestras actitudes, o nuestra conducta, porque puede ser engañosa, sino lo que Dios mira es nuestro corazón. Y por eso que Dios nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuídalo de pensamientos negativos, cuídalo de situaciones adversas, cuídalo de que no se contamine con cosas de este mundo, cuídalo de que no se ande inmiscuyendo en otras cosas que no convienen. Todo es lícito, pero no todo te conviene. Todo es lícito, pero no todo te va a edificar. Todo es lícito, pero no te vas a dejar gobernar por ninguna de las cosas que no provienen de Dios. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la Biblia. Por lo tanto, entonces las cosas tienen que ser distintas. Y debemos dar nosotros, no necesariamente porque decimos: bueno, yo voy a dar porque es que es necesario dar, porque así me va a dar Dios. Sí, es cierto, pero en medio de todo eso, y aunque nosotros esperamos que en medio de la siembra que hacemos haya una cosecha que Dios va a derramar sobre nosotros, porque lo que se siembra se cosecha, pues, y si hay una siembra, nosotros tenemos que cosechar algo. Se siembra amor y vamos a cosechar amor. Se siembra odio, podemos cosechar odio también. Se siembran posesiones y seguramente Dios te multiplicará todo lo que das para su honra y su gloria, pues. Porque Dios no te va a explotar ni se va a quedar con lo que tú tienes. Dios te quiere bendecir y exaltar sobremanera. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Y por lo tanto, entonces, lo creamos o no lo creamos, la Biblia lo declara de esa forma, pues. Y entonces lo que sucede acá es que aquel hombre sí había hecho las obras que había hecho con todo su corazón.
no por esperar recibir algo a cambio. Él no le dijo a los ancianos: vayan y díganle a Jesús que yo construí una sinagoga. Ellos le dijeron a Jesús que amaba a la nación porque edificó una sinagoga y que por eso era digno de recibir un milagro de parte de él. O sea, le fueron a solicitar a Jesús que hiciera un milagro cuando ni siquiera creían en él. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Aleluya. Es que los demonios se someten a Cristo Jesús. Es que los mismos demonios reconocen que Él es el grande y todopoderoso, que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces mírelo ahí pues. El versículo 6 dice: y Jesús fue con ellos. No les preguntó nada. A veces Jesús les hacía preguntas para ver cómo reaccionaban, porque la gente a veces quería meter en problemas al maestro, pero el maestro les contestaba algo y lo metía en graves problemas a los demás. Él es Dios, de todas maneras no podemos engañarlo ni mentirle. Pero Jesús fue con ellos. Le dijo: está bien, vamos, llévenme donde vive este hombre. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, dice el versículo 6, el centurión envió a él unos amigos diciéndole. Aquellos le dijeron que era digno, ¿no? Los ancianos. Pero el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno, soy inmerecedor, no merezco nada. ¿Para qué te vas a molestar viniendo? Pero yo conozco algo de ti. A ti no te limita absolutamente nada. Y aunque Jesús, mientras estuvo sobre la faz de la tierra, tenía que caminar para desplazarse de un lugar a otro, largas distancias muchas veces, y tenía que estar limitado a tiempo, a espacio, en alguna medida pues, pero Él le está diciendo: yo reconozco que tú eres Dios y que no necesitas estar aquí a mi lado para que yo pueda recibir un milagro o mi siervo sea sanado. Yo reconozco, bueno, en primer lugar vemos la humildad del hombre, pues su amor hacia un hombre que estaba siendo su siervo y que tenía una necesidad, su humildad para ni siquiera presentarse delante del Señor y enviarle mejor a la gente a decirle: ni vengas a molestarte más, no entres bajo mi techo, no soy digno. Pero vemos su fe hermosa que tenía y que reconocía él los principios de autoridad. Además, un cuarto aspecto, y además era muy responsable en sus labores al cumplirlas o desarrollarlas. Un quinto aspecto en la vida de este hombre. Pero fíjese que allí en el versículo 7, después de que le dice: no soy digno de que entre bajo mi techo, le dice algo maravilloso. Versículo 7: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. No sirvo, me siento inservible, soy indigno, no puedo ni mirarte, Señor. No soy digno de que entre bajo mi techo, recuérdelo. Pero mire el versículo 7: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero vea el final: pero di la palabra y mi siervo será sano. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Una palabra de Dios es vida, y vida en abundancia para tu corazón. Una palabra de Dios transforma todo tu ser. Una palabra de Dios hace que las cosas cambien. Y una palabra dicha por tu boca, que sea palabra de Dios, hace que se inflame la rueda de la creación, dice Santiago capítulo 3. Hace que tu historia pueda ser transformada por una declaración profética, inspirada o basada única y exclusivamente en la santa y bendita palabra de Dios. No es una confesión a la loca, no es una confesión de inventos de mis pensamientos, es una confesión bíblica, es una confesión de fe, es una confesión basada en los principios escriturales. Dios te ha preceptuado para que de acuerdo a los preceptos bíblicos tú vivas una vida de victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No es cuestión de que vamos a tener que vivir en desgracia, en miseria todo el tiempo. Si este año pasado te fue mal, si lo que va de este año no te ha ido muy bien, no quiere decir que la segunda mitad de este año tiene que ser igual. Tienes que esperar algo diferente, llamar lo que no es como si fuera. Mirar sobre tus enemigos. Dios unge tus ojos con colirio, dice la Biblia, para que veas sobre tus enemigos y para que obtengas fuerzas nuevas, fuerzas como las del búfalo, para poder ser investidos con ese poder de lo alto y de esa forma embestir toda fuerza de maldad en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es bueno y quiere bendecirnos de una manera especial, pero di la palabra, Señor. Dígaselo. Mire, hermano, la Biblia dice, el salmista dice, allá por el Salmo 106 quizá, por ahí poco más o menos, que Dios envió la palabra y fueron sanados. Enviaste tu palabra y fueron sanados. Y dice la escritura en ese salmo que, si mal no recuerdo es ese, que si no es ese pues me perdona, pero ahí lo busco y me corrige después, o ahí se lo corrijo después, pero ahí dice el salmo. En uno de los salmos tienen que estar, del 1 al 150, revíselo todo, léaselo y ahí me avisa cuál es. La cosa es que el salmista lo expresa y dice: y si enviaste tu palabra sobre aquellos que fueron desobedientes, lo estoy parafraseando, y fueron rebeldes a tu voz o a tu visión, pues, delante de ti, Señor, como sea que usted lo quiera decir. Si enviaste tu palabra sobre esta gente que no hizo tu voluntad, pero en medio de todo, en tu amor y misericordia, enviaste tu palabra para que recibieran un milagro, para que fueran sanados, ¿qué, pregunto yo, no hará Dios sobre aquellos y en aquellos que están dispuestos a ser obedientes y a hacer la voluntad de Él todos los días de su vida? ¿Qué no podrá hacer Dios? Y envió su palabra aún sobre aquellos que eran de su pueblo, pero que fueron desobedientes y rebeldes, pero al enviar su palabra los sanó. ¿Qué no hará Dios contigo, pueblo santo de Jehová presente en este lugar? Aleluya, cosas maravillosas, cosas gloriosas, porque Dios es bueno y para siempre su fidelidad. Entonces di la palabra, Señor, envía tu palabra, envía tu poder, Señor, envía tu palabra sobre nosotros. Y esa palabra cambie todo el rumbo de nuestra vida. Si el rumbo que llevas es un rumbo de destrucción y de derrota, la palabra dicha por Dios hará que cambie tu situación y de derrota pasarás a victoria. Tú no puedes ir de derrota en derrota, porque la Biblia garantiza para ti que irás de poder en poder y verás a Dios en Sión. Y si la Biblia te lo declara así, es porque Dios quiere para ti esa victoria y esa bendición. Entonces, hermanos, di la palabra y mi siervo será sano. El hombre tenía fe, el hombre creía, el hombre sabía de autoridad. Y vea una cosa, ¿por qué le dijo así? Ve el versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y si estoy bajo autoridad, todo lo que me digan mis superiores lo voy a obedecer en el momento. Y yo sé que tú eres Dios, en otras palabras. El decirle, di la palabra y mi siervo será sano, quiere decir que todas las leyes que están operando sobre la tierra o en el universo, todo está sujeto a ti, Señor, porque tú eres el creador y eres el Dios supremo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces eso le está diciendo el hombre. Yo soy hombre bajo autoridad. Si mis superiores me dicen que yo tengo que hacer esto, yo lo tengo que cumplir, sin renegar, sin decir otras palabras. ¿Cómo es? Varón, firme. Amén, ahí está. Por eso lo tenemos ahí para... Excelente, amén. Entonces eso es hombre bajo autoridad. Le dicen que lo haga y tiene que hacerlo sin cuestionar. Doy parte mi capitán, doy parte mi general, doy parte que tal cosa, pues hágalo pues. Tiene que salir adelante, tiene que hacerlo de esa manera. El hombre le está diciendo, si a mí me ordenan algo, yo lo tengo que hacer. Pero además, versículo 8 siempre, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. No me reclama. Si me reniega, le pego un par de pechadas. No me reclama. Y digo al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Soy hombre bajo autoridad, pero tengo gente bajo mis órdenes.
entiendo los principios de autoridad y sé que cuando el superior da la orden, todos los demás que son sus súbditos se deben someter a él. Por lo tanto, Jesús, tú eres Dios soberano. Di la palabra y mi siervo será sano hoy, no mañana, hoy, ahora. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es día de salvación, hoy es día de salud de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Di la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ve el versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Bueno, se maravilló 2 veces por lo menos el Señor. Uno, porque halló fe en este hombre. Y 2, porque se maravilló de que en Israel no hubiera fe. Pero Jesús había dicho, se lo dije el jueves, si no mal recuerdo. Jesús dijo, una de las partes del estudio, que si tuviéramos fe, si tuvierais fe como un grano de mostaza, que es de la más pequeña de las semillas, o de las más pequeñitas, le podríamos decir a ese monte, échate a la mar, desarráigate, y así sería hecho. Pero que acaso no había fe en Israel, ni siquiera del tamaño, en el corazón de alguien, ni siquiera del tamaño de un grano de mostaza. O lo que quiere decir es que en medio de todo, sobrepasaba a cualquiera de las semillitas pequeñas de fe que tenían aquellos. Le he dicho tantas veces, Jesús dijo que deberíamos tener fe como un grano de mostaza para decirle al monte que se aparte. Nosotros muchas veces queremos tener fe del tamaño de un monte para decirle al grano de mostaza que se mueva. Es al revés. Jesús dijo todo lo contrario, ¿no? Y es necesario que nosotros aprendamos una lección de esto. Al oír esto, versículo 9, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este lo sobrepasa a todos. Este mostró algo distinto. Este mostró actitud. Este mostró disposición. Este tuvo fe. Este estuvo dispuesto a confiar en Dios. Este creyó que la palabra dicha por Cristo Jesús era más que suficiente para cambiar todas las cosas. Has venido por una palabra de Dios a tu corazón. Y la palabra de Dios, cuando se inyecta a tu vida, cuando penetra tu corazón, todas las cosas serán distintas. Muchas veces cuesta saber cuál es la palabra más correcta, porque Dios te dice tantas cosas y todo es bueno. Porque si proviene de Dios, será algo que va a edificarte. Dios te quiere llevar a lugares de delicados pastos y allá hacerte descansar, pues. No te quiere llevar a la destrucción y a la bancarrota espiritual, a la miseria, a que seas un pordiosero cuando Él es un rey. Y tú debes ser hijo de un rey. Sino que Dios te quiere llevar a bendiciones abundantes en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Pero muchas veces no tenemos iniciativa, no tenemos disposición, no tenemos un corazón dispuesto a tener comunión con el Cristo de la gloria, ni mucho menos tenemos un corazón lleno de esa fe que hace que las cosas cambien, esa fe que hace que la mano de Dios se mueva en nuestro favor. Muchas veces ha sucedido eso, y por esa razón es que el Señor le dijo a los que le seguían: os digo, versículo 9 al final, que ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de este centurión, que es gentil, que es romano, que posiblemente no tendría obligación ni responsabilidad para poder tener esa clase de fe que tiene. Sin embargo, él sabe cuáles son sus necesidades, él sabe cuáles son sus responsabilidades, él sabe los principios de autoridad. Él quiere descansar en Dios porque tiene fe en el Señor de señores. Y por lo tanto entonces él va a recibir un milagro. Aquel que viene con un corazón lleno de fe, es prácticamente imposible o muy difícil que se vaya sin respuesta para su vida. La única manera en que no habrá respuesta será porque Dios todavía desea que termine de pasar el valle de sombra y muerte. Pero al terminar de pasarlo,
mesa aderezada, con manjares exquisitos, aun cuando angustiadores quieran venir a estorbarte, habrá preparada y reservada para ti. Nadie más podrá ocupar ese puesto, porque ya está reservado para ti. Es como cuando llegas a un restaurante o algún lugar que has hecho una reservación, a un hotel, porque ya reservaste tu cuarto o tu habitación. Nadie más podrá ocuparla mientras la tenga reservada. Jesús ha reservado para ti mesa aderezada, manjares gloriosos, maravillas y prodigios, milagros, gloria de Jehová de los ejércitos, poder de Dios, unción del Espíritu Santo. Dios ha reservado para tu vida provisión en abundancia. A lo mejor tendremos necesidad de pasar un poquito más de tiempo hasta que el valle se termine y esa sombra y muerte huyan, porque el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová morarás por largos días. La historia finaliza de esta manera. El versículo 10 dice: y al regresar a casa, los que habían sido enviados, llámense ancianos de los judíos primero, llámense amigos del centurión después, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lo hallaron sano al que había estado enfermo, pero ya no más estaba enfermo, porque Cristo Jesús había dicho la palabra. Así fue sobre Debbie. La palabra vino, y la palabra, al ser profetizada sobre la vida de esta señorita, Dios la cambió y le transformó de una tumoración que tenía en un milagro de sanidad. Aleluya, gloria sea su nombre. Así ha sido Dios contigo. En medio de tus problemas y adversidades, llámense como se quieran llamar, se nombren como se quieran nombrar, pero Dios ha dicho una palabra sobre tu vida, y una palabra más viene sobre tu vida en esta oportunidad para que las cosas puedan ser transformadas, porque Dios es bueno y para siempre es su fidelidad. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre, gloria al nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie y a levantar nuestras manos delante del Dios Todopoderoso. Padre, te damos honra, gloria y alabanza a ti, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu fidelidad. Señor, grande eres, maravilloso eres tú, Señor, Rey de gloria y majestad. Hay gente, así como el centurión romano, ahora en día en este lugar, Señor. Habemos gente acá que hemos venido con algún problema o alguna adversidad. Hay gente que ha venido para esperar una palabra de ti, para aclamar, para que tú digas una palabra a sus corazones y a sus vidas. Y este es el buen momento, Espíritu Santo, para que te muevas y de esa manera fluyas y de esa manera hagas un milagro en la vida de cada uno de tus hijos e hijas acá presentes, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Cualquiera sea la situación, cualquiera sea el problema, oh Espíritu Santo, manda tu fuego, ven y satura, ven y transforma todo mi ser, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, di la palabra, por favor, di la palabra, Señor, palabra que pueda trascender fronteras aún, palabra que pueda llegar donde está el primo de nuestra hermana Ruth, Señor, allá en Honduras, Valentín Díaz, que está en coma, en el nombre de Jesús. Esa caída que tuvo, ese trauma tremendo en su cabeza, en su cerebro, ese respirador artificial que le han puesto ahí, Señor, di la palabra, Señor, di la palabra, Señor, di la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y envía esa palabra donde está ahí Valentín Díaz, Señor, gravemente postrado en coma, que salga de esa situación y que sea sano.